Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a su programa de las Olimpiadas a través de la historia. El día de hoy analizaremos las Olimpiadas de 1900 en París desde un ámbito político, social, deportivo y tecnológico. Recordemos que estas estuvieron muy marcadas por un evento que se hizo al mismo tiempo que las logró opacar, pero esto lo veremos más adelante. También para aclarar, recordemos que estas fueron la segunda versión de las Olimpiadas modernas establecidas por el barón Pierre de Coubertin. Así que iniciemos. Un fracaso que tuvieron estas Olimpiadas fue que tuvo coincidencia con la Exposición Universal, que también es otra rama del deporte. El Barón Pierre de Coubertin intenta que las Olimpiadas se hagan de una forma autónoma, o sea, que no sean iguales, pero el Gran Comité Olímpico de Francia, que infringe lo mejor del deporte, dice que no y le quita el apoyo. Entonces el balompié de Coubertin se tiene que acoger a las reglas y a lo que está estipulado por la exposición universal. Tanto así es el desorden que ni siquiera un cartel o los juegos que tenían como pancartas de los nombres no tenían nada relacionado con las Olimpiadas. También hubieron medallistas ganadores que no tuvieron su obsequio como la medalla olímpica, sino tuvieron como con trofeos y copas totalmente normales. Esto también otro de los grandes problemas fue que los grandes deportistas se perdían en las competencias porque pensaban que era una competencia normal, ya que a la gente del público también se le permitió competir. Entonces los grandes atletas pensaban que estaban en una competencia totalmente normal como cualquier otra. Entonces algunos competidores no sabían, no hacían bien y se perdían muchas veces. Bueno, algunas competencias de estas Olimpiadas se hacen solamente para los franceses, tanto así que, tanto así que no permitían a ninguna otra persona que no fuera francés. Se estipulan tres categorías solamente para ellos y otras, pero ya están en las diapositivas. Algunos deportes como el esgrima, el tiro, se jugaron por primera vez en estas Olimpiadas y al transcurso de los años se incluyeron al Comité Olímpico. Deportivamente, aunque estas Olimpiadas no fueron muy reconocidas y llamativas a nivel del público, tuvo una gran participación y importancia y relevancia de estas en la historia de las Olimpiadas. Uno de los eventos más importantes que ocurrió en estas Olimpiadas fue que fue la primera vez en que participaron mujeres en las Olimpiadas modernas. Estas Olimpiadas contaron con alrededor de 58.731 deportistas, de los cuales, pues como ya se vino explicando, no fueron todos olímpicos debido a que la exposición universal era abierta al público. Entonces cualquier deportista que quisiera practicar estas pruebas podía entrar. De esos 58.731 deportistas, se reconocen a 997 atletas, de las cuales 22 eran mujeres. Como ya mencionamos antes, uno de los eventos más importantes que ocurrió en estas Olimpiadas fue la primera participación de las mujeres en las Olimpiadas modernas. Las mujeres solamente podían participar de manera individual en el golf y en el tenis, y de manera colectiva en equipos mixtos en la hípica y en el deporte de vela. Según el Comité Olímpico Internacional, la primera mujer participante y la primera campeona era Elena de Portales. Esta mujer se dice que participó en una competencia de vela junto a su marido y quedó campeona en esta. Pero según Bill Mahon, un historiador olímpico que tiene varios libros acerca de las distintas olimpiadas que hay a través de la historia, dice que hay escritos y argumentos que validan de que ella no fue la primera participante ni la primera campeona, debido a que ella solamente era dueña del barco y no participó en estas. Para Bill Mahon, las primeras participantes fueron Jane Philal-Brody y Marie Oyer en croquet, y la primera campeona fue Michelle Cooper, que fue una tenista que fue la primera campeona individual y la primera campeona en colectivo. Se sabe que solamente las mujeres podían participar en este tipo de eventos en esta Olimpiada, debido a que el barón Pierre de Coubertin decía que las mujeres no merecían participar en los mismos deportes que los hombres porque le quitaban gracia
y le quitaban el verdadero significado que tenían estos deportes. Las modalidades deportivas en esta Olimpiada se manejaron de dos formas. Uno, eran deportes que se consideraron olímpicos, que los consideraron el Comité Olímpico Internacional y el historiador Bill Mayon, y los otros que se consideraron deportes no olímpicos, pero que al igual se practicaron por la exposición universal que había en la época. Nos vamos a enfatizar más en los deportes que se consideraron olímpicos. El primero de estos es el atletismo. Se dividió en dos maneras, el amateur y el profesional. El amateur se dividía en 24 pruebas sin handicap y 12 pruebas con handicap. Handicap hace referencia a un sistema de herramientas que se emplean para poder consensar el puntaje final o el método con el cual se mide la prueba. Es como poder lograr e igualar las posibilidades de los participantes que había en la prueba. Y a manera profesional consistía en 7 carreras, salto alto, salto de longitud y lanzamiento de pesos. El segundo deporte que vamos a tratar es el ciclismo. El ciclismo consistía de pruebas más que todo en campo y solo una en pista. Las pruebas de campo eran de 1000 metros, 2000 metros, 100 kilómetros y 160 kilómetros. La prueba de resistencia se llamaba Ballon d'Or, que es en francés, y era una prueba de resistencia en pista que su duración era de 24 horas. Los siguientes deportes que vamos a enfatizar es el cricket y el croquet. En el cricket se tenía como medida y como se tenía en consideración de la Carta Olímpica en los primeros Juegos Olímpicos Modernos de 1896 en Atenas, pero no se pudo realizar por falta de equipos. Ya en esta se tenía que Gran Bretaña, Bélgica y Holanda disputaran partidos contra Francia, pero solo se disputó el partido entre Francia y Gran Bretaña, ya que Bélgica y Holanda no viajaron por falta de jugadores. El siguiente deporte es el croquet, que fue la única vez que apareció como un juego olímpico. En estas Olimpiadas fue la única vez que apareció. Tenía 3 pruebas olímpicas, que era la prueba individual a una bola, prueba individual a 2 bolas y los dobles. En esta competición participaron 12 atletas o competidores que eran de nacionalidad francesa y solamente uno de ellos era mujer. Ahora hablaremos de la premiación y cómo se premiaban a los deportistas campeones, o al menos en el podio, que en esta Olimpiada de 1900 en París. Lo primero y lo más importante es que la medalla, por primera vez y única vez en toda la historia de las Olimpiadas, era rectangular. Ya después de esta, todas las medallas eran de manera circular y esta fue la única de manera rectangular. La medalla consistía en el fondo, el dios Nike, que se refiere al dios de la victoria, y el fondo era la vista que él tenía sobre París. Estas medallas se hicieron de oro, de bronce y de plata, como consta en el podio. Yo les voy a hablar de la tecnología que hubo en ese entonces. Primero que todo tenemos que aclarar que pues, lo que hay en ese entonces no es como la tecnología que vemos, como los computadores, los teléfonos, como los que tenemos ahorita. No, nada de eso. La tecnología sí, la mayor fue como los carros y las motos, ya que hubo juegos así en los Olímpicos, juegos de carreras, de carros y motos. Así como lo que más también se influyó en la tecnología, pues era como eh, como los escenarios, que los escenarios de pasar al del mar de Atenas, ¿sí? De hacer los juegos de natación en un mar, se hicieron en el río Sena, en París. Entonces eso fue como evolucionando, como decir la tecnología va evolucionando, entonces ellos evolucionaron los escenarios como si fuera la tecnología en ese entonces. Un poquito de lo que pasó afuera de los Olímpicos, la tecnología pues fue evolucionando muy bien con el fonógrafo, el teléfono y otras cosas más. También se creó la fotografía a color, pero eso fue en 1903 por los hermanos Luminé, pero eso fue lo más tecnológico que hicieron en ese entonces.